Bueno, vamos a intentar comentar y explicar los principios básicos de una acelerador de partículas en 10 minutos. Voy a hacer lo posible. La primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué un acelerador de partículas? Bueno, sencillamente porque a 25 kilómetros de aquí, en Escúzar, vamos a construir uno de los aceleradores más potentes que tenemos en el mundo. Y es para la investigación de materiales de fusión. Y uno de los principales elementos es el acelerador, como veis aquí. Bueno, aceleradores hay muchas partes, hay muchos aceleradores en el mundo. La mayoría de ellos están aplicados a la industria o a la medicina, por ejemplo, para la tomografía o para protonterapia. Pero para la investigación hay pocos. Por ejemplo, el CERN aplicado a la física o el nuestro aplicado a la fusión. Creo que gran parte de los que estamos aquí hemos tenido de alguna u otra manera un acelerador. Sí, la televisión se puede considerar un acelerador, ¿vale? Cumple los requisitos. Tenemos una fuente de partículas cargadas que se aceleran, se guían y al final terminan en un material electroluminiscente, ¿vale?, que crea la imagen. Y eso es un acelerador. Aquí recuerdo mucho a mi madre, ¿no?, cuando me decía, niña, no te pongas cerca de la pantalla, que emite radiación. Las paradojas de la vida. Y ahora pues estamos haciendo un acelerador para irradiar materiales de fusión. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a lo nuestro, ¿no?, a explicar el acelerador. Todo parte de una pequeña botellita de hidrógeno. Una botella que podemos comprar en cualquier parte de aquí. Es decir, en una frutería y lo conseguimos. La clave está en cargar esas partículas. Y todos hemos cogido un globo y lo hemos refregado contra el jersey. Lo hemos calentado, lo hemos excitado y después lo pasamos por aquí, por tu brazo y ves como esas partículas cargadas, ¿no?, pues la traen. Incluso por el pelo de la niña y ves cómo se levanta ese pelo. Pues eso es un inyector, básicamente. Lo que pasa es que no tenemos mucho globo en el inyector. Lo que tenemos es, pues lo excitamos con microondas, ¿vale? Como el de casa, pues calentamos simplemente esas partículas y las excitamos. Y después la clave es saber guiarlas. ¿Y por dónde las guiamos? Pues, qué pregunta más sencilla, ¿no? Pues por un tubo. Pero por un tubo, el que no hay nada, está vacío. Y para hacer el vacío, pues extraemos el aire. Es muy sencillo. Pues con una aspiradora. En este caso es un poquito más compleja, son máquinas más industriales, llamamos turbomolecular pumps, pero bueno, la idea es conseguir el vacío dentro, para que las partículas puedan viajar, ¿vale?, puedan viajar sin obstáculos. Y conseguimos un vacío, pues, casi el de la Luna. Siempre hay partículas por ahí pululando, pero esto es inevitable. Y después la clave es cómo controlar esas partículas. Y pues se controla, pues, por campo electromagnético. Y aquí tenemos que darle las gracias, pues, a nuestro amigo James Clerk Maxwell, ¿no?, que nos explica un poco las leyes de la electromagnética. Sabemos que una partícula cargada, pues en un campo eléctrico, se acelera en la dirección del campo eléctrico. Y cuando tenemos un campo magnético, pues hay fuerzas perpendiculares a la trayectoria de esas partículas. Con esos principios y conceptos tan básicos podemos explicar un acelerador de partículas. Para acelerarlo, pues muy bien, ponemos esas partículas con un campo eléctrico muy potente. En este caso, pues un campo eléctrico alterno. Pero como el que tenemos en casa, que tenemos corriente alterna y enchufamos todos nuestros equipos. Lo que pasa es que tenemos unas cavidades que se llaman cavidades resonantes. Una palabra un poco folclórica. Porque en verdad la guitarra española también es una cavidad resonante. Hacemos un sonido y ese sonido se amplifica, esa onda se amplifica en la cavidad resonante de la guitarra. Pues aquí aplicamos el mismo principio. Lo que hacemos es amplificar esa energía que le damos a las partículas. ¿Y cómo controlamos esas partículas? Porque pueden salir disparadas para todas partes. De alguna manera hay que controlarlas y guiarlas. Pues aquí tenemos a nuestro amigo Magneto. Metemos unos campos magnéticos muy potentes y como la fuerza que ejerce es perpendicular a la dirección de las partículas, lo que hacemos es confinar ese haz de partículas y lo guiamos a través del tubo.
Además, podemos jugar con la dirección, porque la fuerza que ejercemos es perpendicular a esa dirección de las partículas. Esa es la idea. Son principios muy básicos. Y eso es lo que esas tecnologías básicamente las que tenemos en nuestro acelerador de partículas. Aquí, este es el acelerador lineal de Dones, básicamente, ¿vale? Empezamos por la fuente. Pues la fuente no es más que una fuente por calentamiento por microondas, como he dicho antes. Y bueno, y hablamos de miliamperios, pero todo el mundo conocemos miliamperios porque es que en verdad lo que estamos transportando son cargas. Y después tenemos pues las cavidades de radiofrecuencia. Efectivamente, lo que he dicho antes. No es más, estamos poco a poco acelerando las partículas y ponemos muchas cavidades, pero en serie, en cascada. ¿Vale? Poco a poco vamos acelerando, como una montaña rusa. Lo que pasa es que llega un momento en el que, bueno, nuestro jefe nos llama o el propietario de la instalación nos dice: pero mira, es que no podemos continuar acelerando las partículas, que nos llega un facturón de la luz que no veas, que esto nos cuesta mucho dinero. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí decimos, bueno, pues no pasa nada. Lo que vamos a hacer es enfriar mucho estas cavidades a temperaturas criogénicas. Y a estas temperaturas el material se vuelve superconductor. Bueno, ¿para eso qué significa? Pues mira, significa que no opone ningún tipo de resistencia al paso de la corriente. Y no hay problema, la factura la vamos a reducir, efectivamente, y así aparecen las cavidades superconductoras. Y seguimos acelerando las partículas, acelerando, hasta que llegamos a lo que nosotros conocemos como la High Energy Beam Transfer Line. ¡Qué palabra! Pero en verdad simplemente es una serie de elementos que nosotros ponemos ahí. La mayoría son imanes muy poderosos, que lo que hacemos es focalizar y dirigir el haz. ¿Y hacia dónde? Pues hacia un blanco, hacia una diana. Y ese es el final del camino de las partículas. Allí interactúa, en este caso en Dones tenemos un blanco de litio líquido con el objetivo de producir una fuente de neutrones. Y a partir de aquí empieza ya pues, lo que es el mundo de la investigación de materiales de fusión, la investigación de qué le sucede a estos materiales cuando están expuestos a esta fuente de neutrones. Y eso hablaremos en otro capítulo, ¿vale? Como veis, la física de las partículas, de la acelerador de partículas es muy sencilla. Quizás no tanto las tecnologías que utilizamos, porque las empujamos hacia los límites de lo tecnológicamente posible. ¿Por qué? Porque ya que nos ponemos a hacer un acelerador aquí en Granada, pues ya lo hacemos pues, a lo grande. Muchas gracias y buen día.